Estamos entrando a la penumbra de lo desconocido FM. Buenos días, bienvenidos a nuestra primera emisión de su programa La Penumbra de lo Desconocido. Estamos transmitiendo desde la cabina de radio de la Universidad de ISEL, Campus Zaragoza. El tema que abordaremos el día de hoy es acerca de la secta más hermética de la historia y posiblemente a la que más relacionamos con la vida política de nuestro país, la masonería. Araceli, ¿nos podrías compartir este tema, cómo es que llegó a México? Claro que sí. La masonería de México surgió de manera oficial con la independencia del primer imperio mexicano en el año de 1821. Esto con el primer rito escocés antiguo, en una particular versión ritualista mexicana, muy influenciada por el liberalismo mexicano del siglo XIX. La masonería llegó al México colonial en la segunda mitad del siglo XVIII, esto de la mano de los emigrantes, asentados en la capital, quienes fueron acusados y condenados por la adquisición local. Es probable que existieron logias intimidantes en el seno del ejército realista español, destacando así en la Nueva España, donde el movimiento criollo se vio vinculado a través de las ideas ilustradas, esto a finales del siglo XVIII. Sin embargo, los historiadores han apuntado que la masonería latinoamericana constituyó en su propia metodología, alejándose así de la veracidad. En pocas palabras, esta sociedad es secreta y muy influyente, tanto así como poderosa en México, donde varios expresidentes han pertenecido a ella, reuniendo así a varios individuos de ciertas entidades conocidas. Estos no rechazan ninguna religión católica, contando así con un origen de manera remota, ya que cuentan con una gran controversia en ciertos personajes bíblicos de la historia. En la emigración de los franceses se encontraron condenados ciertos personajes. Asimismo, combatieron a los insurgentes, en la cual no eran permitidos los mexicanos. Fue en el año de 1816 donde se fundó en Veracruz la primera logia Rito, donde cuentan con una carta manteniente a la masonería. Gracias, Araceli, por compartirnos esta información con datos históricos. Después de una breve pausa, Alexandra, al regreso, ¿nos podrías hablar sobre los famosos que integran la masonería en México? Regresamos y recuerdan, esta es la Penumbra de lo Desconocido FM. Tú puedes ser un inspirador, de esos que entienden que el cambio empieza por uno mismo. Estudiando la licenciatura te cambia a ti y tú cambias al mundo. Inscríbete ya. En Universidad ISEL formamos estudiantes que inspiran. Estás sintonizando la penumbra de lo desconocido. Regresamos a su espacio favorito, La Penumbra de lo Desconocido, cediéndole la palabra a nuestra compañera Alexandra Toledo, que nos vas a platicar sobre cuáles son los personajes políticos que destacaron en la masonería. Hola Félix, qué bueno que lo mencionas, porque hay un personaje querido por muchos, el cual es Benito Juárez, uno de los políticos mexicanos más famosos del mundo. Cabe mencionar que según la ficha informativa que entrega el campus a homenaje a don Benito Juárez, desde el siglo XVIII la masonería ha estado involucrada en la vida de nuestro país. Benito Juárez se inició en el rito nacional mexicano, establecido en 1825 como una alternativa del Río de York. Actualmente cualquiera puede comprobarlo, pues la evidencia más contundente y notoria de que Benito Juárez fue masón es que los mismos masones realizan una ceremonia en el hemiciclo a Juárez, a la Alameda Central de la Ciudad de México, los días 15 de enero. Esto se debe a que en esa fecha, pero en 1847, Benito Juárez, entonces diputado del Congreso General por Oaxaca, se inició en la masonería en el taller Independencia número 2. Cuyo gran maestro era el diputado José María del Río. Lo que se sabe hasta ahora del rito nacional mexicano era que las personas aspirantes debían pasar por una especie de filtro.
Juárez adoptó el nombre simbólico de Guillermo Tell por ser una figura de la lucha a la libertad. También tenemos a Porfirio Díaz, quien se inició en el rito nacional mexicano, pero desertó para unirse al rito escocés. El dictador fue consciente de la importancia de la masonería para las conexiones fraternales y el apoyo mutuo, así que trató de unificar las ramas de la masonería, en lo cual se denominó la Gran Dieta Simbólica, porque existía tensión entre la masonería y la Iglesia Católica. Para evitar que el conflicto se saliera de control, la masonería mexicana fue unificada bajo la coacción gubernamental de Díaz durante el periodo de 1890 a 1901, debido a la presión y diversidad del ritual. Al interior de la Gran Dieta Simbólica, esta se disuelve en 1901. Pese a que ha perdido su hermetismo, lo cierto es que la masonería sigue siendo un grupo influyente, sobre todo en la política mexicana. Tienes razón, Alexandra. La masonería ha perdido, por así decirlo, su carácter secreto porque con internet muchos masones alrededor del mundo han abierto sus redes sociales y se reconocen abiertamente, quizá para sumar adeptos o hablar de sus actividades. Pero aquí en México, y son muchos, y me incluyo, nos seguimos preguntando, ¿qué significa la masonería? ¿Son un partido político, un sindicato, una religión o una secta? Y lo más importante, ¿cómo hacerte masón? No se vayan, iremos a una pausa, pero seguiremos aquí en la penumbra de lo desconocido. Regresamos. Escucha el programa La penumbra de lo desconocido, un espacio dirigido por alumnos de la carrera de Ciencias de la Comunicación de Universidad ISEL Campus Zaragoza, donde estos nos platicarán de la masonería y las sectas más controversiales de México. Sintonízanos en Facebook como Radio Universidad ISEL Campus Tlalpan. Estás sintonizando La penumbra de lo desconocido. Antes de la pausa dejamos al aire una serie de preguntas. Jorge, ¿qué nos puedes decir? ¿La masonería es un partido político, religioso o una secta? Félix, muchas gracias, y respondiendo a tu pregunta, no. La masonería no forma parte de ningún partido político, y si bien, como lo dijo Alexandra, hubo gente del gobierno importante dentro de la fraternidad, pues eso no quiere decir que sean manejados por algún partido político en específico. El concepto básico de la masonería es que se trata de una organización fraternal que se encuentra de una u otra forma en una amplia y variada gama de países de todo el mundo. Lo misterioso de estas logias es que recae en lo que se le puede considerar como una sociedad secreta, debido a que muchas de las actividades internas de la organización no se revelan al público en general. Dentro de estas logias existen 3 niveles o rangos dentro de la masonería de oficio, que son los de primer grado, que es el aprendiz iniciado, segundo grado, compañero masón, y tercer grado, maestro masón. Los de primer grado, con el fin de convertirse en masones, tienen que ser recomendados por otros masones para poder afiliarse y aparte ser mayores de edad. Cuando se llega el momento de su iniciación, se les exige a los iniciados a que vistan con ropas blancas, que mantengan su rodilla descubierta y sus ojos vendados, y se les despoja de toda pertenencia de metal. También se les coloca una cuerda alrededor del cuello a la que se le llama cable de remolque, y se mantiene una daga o espada al lado izquierdo de su pecho. Posteriormente se les conduce al cuarto de iniciación guiados por el cable de remolque, en donde los candidatos hacen un juramento solemne de lealtad en el altar, y que pues expone lo que sus compañeros masones esperan de ellos y demás cosas en cuanto a su iniciación a la secta. La siguiente etapa en el desarrollo de un masón, con la que se hace referencia a que se convierte en un compañero masón, se le considera que el candidato está llegando a su madurez en lo espiritual de un desarrollo masónico. Al inicio entra como aprendiz iniciado con un delantal de cordero, y posterior a eso vuelven a hacer el mismo rito de iniciación que hicieron en el primer grado. Luego viene lo de la escalera de caracol, y aquí para pasar o avanzar al segundo grado, el masón aprendiz debe de ascender por la escalera de caracol a la cámara media del templo. En el tercer grado, cuando el compañero masón logra el sublime, pasa por muerte, entierro y resurrección de forma figurada. Las herramientas de trabajo del grado de maestro masón son el corredil, el lápiz y el compás. Un corredil se extiende metafóricamente a que deben de emplear las enseñanzas religiosas de su propio sistema,
El simbolismo del lápiz se encuentra en el hecho de que, mientras pueda emplearlo para planear una estructura, también sirve para registrar las acciones de los individuos. El maestro masón debe de tener en cuenta que solamente sus compañeros y Dios juzgarán sus acciones, y el compás representa el papel de ser como el juez máximo de la humanidad. Les agradezco, compañeros, que nos hayan compartido lo que saben sobre la masonería. Dejo el micrófono abierto a nuestros oyentes para que nos comenten qué les pareció el programa de hoy. Gracias por sintonizarnos. No olviden dejar sus comentarios en el Facebook de Radio ISEL Universitarios. Hasta la próxima emisión. Feliz sábado.